Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mira, para que veas... Habéisle matado ampollas con esta pregunta. Sí, no, oye, yo creo que merece la pena, ¿no? Son cosas que se apuntan. Claro. Yo te puedo contar, para que veas hasta qué extremo, vamos a ver, es importante lo que tú creas en esa situación, ¿no? Por encima de todo, y cuidado con lo que crees. Y te voy a contar un caso y un caso concreto. Te puedo decir de hace, pues, no sé, serían unos 17, 18 años. En Valencia había un grupo de niñas supuestamente poseídas por el demonio y que estaban controladas por un señor que, bueno, que era sacerdote protestante y que estaba cada 2 por 3 realizando, pues, bueno, todo tipo de rituales y exorcismos y las cosas más insospechadas. Y por circunstancias, pues bueno, pues a través de un familiar de una de ellas me llegó la historia y me invitaron a acudir a ello. Y te puedes imaginar lo que era, claro, pues en el centro de reunión que tenían este grupo, pues aparecían 6 niñas allí, pues bueno, tirándose por el suelo, revolcándose, bueno, una situación digna de película. Y el otro allí soltando unas animaladas, porque Dios os va a matar y os va a arrancar. Bueno, mejor ni pensarlo. Claro, el primer día que yo llego, que el follón ya estaba montado, pues evidentemente eso que dice, bueno, a ver a qué pasa aquí, porque esto no tiene sentido. Claro, 6 niñas revolcándose por el suelo. Estamos hablando de una media, yo creo que la más joven tendría unos 15 años y de ahí hasta los 18, estaban más o menos todas. Y era un numerito, pero os puedo decir que impresionaba. Y al día siguiente era nuevo exorcismo. Claro, en el nuevo exorcismo estaba desde el primer momento. Y me vais a perdonar, pero yo es que me gusta analizar mucho las cosas. Y entonces, pues claro, empieza eso, nos reunimos todos, nos presentamos todos, qué bien, qué maravilloso, no sé qué, y en un momento determinado dice una de las niñas, padre, ¿nos podremos manifestar? Y el otro dice, sí, y empiezan a revolcarse por el suelo. Yo no lo entiendo, pero un demonio pidiendo permiso me pareció absolutamente ridículo. O sea que yo creo que, independiente de creencias, hay que tener un nivel crítico muy importante ante estas cosas. No puedes dejarte llevar única y exclusivamente por esa idea de que puede ser. No. Primero vamos a quitar los problemas de este mundo y luego vamos a ver si hay otro tipo de problemas. Porque lo normal es que lo que falle es la carrocería. Entonces, si tú no quitas ese problema del organismo, pues claro, lo que haya de cualquier otra cosa, si la hay, va a estar siempre cubierta por esa circunstancia. Y ya te digo, claro, aquí no había ni demonios ni había nada, había unas situaciones familiares muy concretas en las cuales se potenciaba la existencia de un control inmenso sobre esas niñas, vamos, y con esas edades, y con unas edades muy peliagudas. Y claro, ¿qué había ocurrido? Estas habían aprendido el kiosco. Y además la carrocería fallaba, pero es que el piloto... bueno, el piloto es que no se enteraba de nada, vamos, el piloto estaba... Es como llevar un avión, pues eso, con un telemando y no saber ni cómo manejarlo. Y entonces, claro, ese fue el problema. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se solucionó el tema? Muy sencillo, hablando con las niñas. Claro, empezaron a salir los problemas reales que había, y el día que directamente se les cogió a los padres y se les dijo, mire, señores, independiente de, empiecen por aquí, que tienen una panda de adolescentes que tienen que empezar a aceptar que son personas independientes, que tienen ideas diferentes, y curiosamente el demonio desapareció. O sea que por eso te digo que muchas veces empecemos por lo físico, porque hay muchas posibilidades. Si no encontramos solución, siempre están ellos. Bueno, María Jesús. A ver, ¿los espíritus están siempre dispuestos a comunicarse con nosotros? No, siempre no. Se comunican solamente cuando tienen necesidad de decirnos algo que merezca la pena, algo que sea importante, porque si no estarían todo el día dale que te pego. Lo que ocurre es que hay muchos espíritus que andan perdidos, que están, esto está lleno, están escuchando, no molestan, no perturban, pero te sales a la calle
y ya hay otros que sí molestan, sí perturban. Y aquellos de vosotros que tengáis una pizca de sensibilidad, se acercan, porque sois como una pequeñita luz en una habitación a oscuras. Molestan, pero hay que hablarles. No te puedo ayudar porque no sé, tranquilízate. Pero los que de verdad se comunican es porque nos tienen algo que decir, algo que nos va a ayudar, algo que nos va a beneficiar. Pero hay que tomarlo todo con mucha seriedad. No penséis que por salir a la calle van a estar los espíritus ahí dándoos la vara y diciendo Carmen, Carmen, Carmen. No. No os preocupéis, tranquilos, si es que lo que tenéis que hacer, en lugar de venir a hacer preguntas solamente, tenéis que venir los jueves a aprender. Y ya veréis cómo dejan de molestaros los espíritus. Los espíritus molestan porque son ignorantes, porque los que tienen conocimiento jamás molestan, jamás hacen daño, jamás perturban. Pero los dañinos sí molestan, sí perturban. Los ignorantes, los que están ahí fuera, que ni siquiera saben que han muerto, y que cuando les dices, perdona, que estás en el mundo espiritual, dicen, no, mira, tengo un jersey, tengo una corbata, tengo un abrigo, tengo una chaqueta. Sí, ¿y qué? Ellos se ven vestidos como es natural, pero estás muerto. Lo que ocurre es que no le decimos que estás muerto, porque se vuelve a morir, pero se lo vamos diciendo suavemente para que comprenda que está en otra dimensión. Tranquila, no te preocupes. Manuel, acá tengo una pregunta. Se la traía hasta pintada, que yo... No, está claro, esto es preparación. La pregunta es la siguiente. ¿Existen comprobaciones de que los espíritus se comunican? Y esto va a relación de si tú conoces el tema del espiricón o si has podido, digamos, trabajar con ello. Estuve con ello durante poco tiempo, reconozco que fueron apenas, bueno, os comento, el espiricón es un aparato supuestamente para entrar en contacto con el más allá y que facilita lo que sería la comunicación directa. Sería una especie de onda de radio existente de un lado a otro. Entendamos que mientras en España todavía el personal va con el magnetofón intentando pillar la onda, a ver si pilla la frase por ahí perdida y demás, de Pirineos para arriba la gente tiene conversaciones con el otro lado. O sea, llevamos los 40 años esos que dicen que llevamos de retraso, bueno, pues incluso lo llevamos en el espiritismo, evidentemente. Pero bueno, el espiricón funciona, el problema que tiene el espiricón es que la parte técnica, como quien dice, de análisis de él, no lo diferencia en absoluto de una radio normal y corriente. Por lo tanto, crea un problema. Si eso se fuera y funcionara de forma especial, sin duda alguna, no tiene explicación ninguna. No hay una causa física que justifique esa posibilidad de comunicación directa con el otro lado. Durante ese tiempo que yo estuve en contacto sobre todo con un grupo que había en Francia, a nivel de París, era un grupo espiritista, y estos tenían comunicaciones cada cierto tiempo de un lado para otro. Y en ellos, pues bueno, yo os puedo decir, había conversaciones, que una de ellas a mí, y os la repito porque me pareció graciosísima, y era desde el otro lado, iban diciendo, ajusta la banda 25, nos cogerás mejor, prueba, ten cuidado, no, te has pasado, vuelve otra vez al lado, o sea, iban dándole las instrucciones para coger la onda desde el otro lado, lo cual personalmente me pareció algo francamente curioso, porque claro, lo normal eran los mensajes típicos de que bueno, estamos bien, eso, aquí, no sé qué, las cosas habituales, pero algo tan técnico, como quien dice, tan curioso, me llamó la atención. El problema es que muchos de estos casos del espiricón, con el tiempo se ha demostrado que realmente no eran reales, eran montajes. Y claro, eso ha creado la eterna duda. ¿Cuál es el problema? En un momento determinado existe una persona, François Brun, un sacerdote, que da a conocer todos estos casos de forma bastante importante, entra en contacto con grupos en Bruselas, en Bonn, en
o sea, toda una serie de ciudades, sobre todo en Centro Europa, en los cuales se están realizando estas actividades. Y todo esto sale inmediatamente a prensa y a comunicación. Él escribe directamente un libro y que cuenta todas estas cosas. Se convierte en una especie de típico personaje mediático de plató que va por todos los medios, o sea, por todas las televisiones contando sus historias y sus maravillas y demás. Y claro, inmediatamente todo el mundo empieza a hacer eso. Vamos, yo he sido uno de los primeros que se engancharon al tema, que quede claro. No llegué a nada, pero bueno, por intentarlo no se pierde nada. Y la realidad es que con el tiempo, todos esos grupos maravillosos que le habían contado historias increíbles, se acabaron demostrando que muchos de ellos no eran verdad. Y eso acabó directamente con todo este fenómeno. Siguen existiendo grupos que lo utilizan. O sea, sobre todo a nivel de Alemania sí sé que existen dos grupos en el momento actual que los siguen utilizando y que siguen recibiendo comunicados y de todo, pero claro, hay las dudas. Una de las historias que creó más duda fue directamente que, bueno, aparte de la comunicación directa por el habla, era el conseguir todo tipo de imágenes a nivel de televisiones, cuando empiezan todo el tema de las psicoimágenes, que era un sistema de retroalimentación en el cual ponías tú una cámara delante de un tubo catódico de una televisión de las antiguas que creaba nieve, y sobre eso se supone que las entidades espirituales actuaban en esa nieve, en ese ruido blanco, y modificaban la estructura que aparecía en pantalla y se veía en imagen. Se llenaron, y bueno, somos sinceros, se llevaron unos periódicos y revistas, se llenaron todas de supuestas imágenes maravillosas y demás, y una de las más escandalosas que existió era que se veía, había como grabadas dos escenas, en la cual una se veía un caballo corriendo por una playa y otra era directamente una chica, pero normal, que salía y saludaba. Y esas dos escenas, pues claro, recorrieron todo el mundo. Y era la gran demostración de que existía un más allá y demás y tal, hasta que alguien, con un sentido bastante crítico, encontró las escenas. Correspondían a una película erótica de poco valor, que se había conocido poco, que eran Suecas en Ibiza. Y las dos escenas eran de esa película. Yo no sé si es que se colaron a la hora de la grabación, porque claro, tú estás hablando de que es que muchas veces el problema es que cuando hablamos de este tipo de grabaciones no sabes hasta qué extremo se te cuelan cosas, porque una pantalla del tipo de las antiguas, de las de tubo, tú la ponías y acababa actuando muchas veces ella misma de antena, sobre todo en la parte posterior. O sea, donde tenían las conexiones había mucho cobre y eso creaba cardenillo y actuaba de resonancia, con lo cual tenía una recepción de imagen. Entonces, claro, muchas veces no sabes hasta qué extremo era falsedad, o sea, era un fraude hecho de forma consciente por alguien, o era algo que había pasado. Y entonces, pues bueno, aquello de alguna manera mató, como que dice, el éxito del Espiricón, y apenas luego ya se ha utilizado. En los últimos años, ya te digo, que yo sepa, hay dos grupos en Alemania, no digo los nombres porque ellos no quieren que se sepa, que quede claro, porque muchos de estos grupos que funcionaron son grupos espíritas, que no quieren publicidad ninguna, que funcionan a puerta cerrada, y conseguir acceder a ellos, pues entiéndeme, más difícil directamente que hacerte, yo que sé, o sea, claro, que de cualquier manera son ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Pero anda a saber en qué frecuencia emite. Ese es el tema, que y además en el mundo espiritual hay muchas frecuencias, cada uno de los espíritus tiene distintas frecuencias. Sí, puedes captar un nivel de frecuencia, pero no vas a captar todos. Claro, estás hablando de eso, estás hablando directamente de que tú tienes un aparato que capta algo. Sí. Y por lo tanto estamos hablando de frecuencias, que pueden ser frecuencias directamente desde el otro lado, si las acertamos, o pueden ser directamente que estás capturando cosas que no lo sabes. Vamos a ver, yo te puedo decir, yo he sido muy, bueno, en su época era lo lógico de las psicofonías. Me he recorrido media España con el aparato intentando recoger psicofonías. Y bueno, la verdad es que nunca he tenido mucho éxito, pero una vez tuvimos un éxito brutal, se oía perfectamente y demás, tal. Había un ruido que podíamos considerar como
con una palabra, y en un momento determinado, además que, bueno, esas historias se hacían como se tenían que hacer, es decir, todos procedíamos de la cultura José Variales y todos íbamos a los cementerios a hacer psicofonías y demás, o sea, ese espíritu morboso que nos enseñaron desde el primer día con los programas de radio, pues nos lo hemos comido todos y lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? Y cogimos una psicofonía en la cual estábamos convencidos de que decía estoy aquí, y lo típico, digamos, con nuestra psicofonía, bueno, habíamos descubierto América, tú lo has dicho. Claro, yo por circunstancias, como en mi vida me he movido mucho, tuve la desgracia, y digo tuve la desgracia, de acabar en Radio 5 en un programa de radio, y en un momento determinado, pues el técnico que había allí, pues todos estos temas le encantaban, y claro, el día que le conté, no, pues yo tengo una psicofonía que dice, bueno, tráetela, que la vamos a ver y oír aquí. Tarde, pues fíjate, al día siguiente estaba allí con mi psicofonía, la metimos directamente en el aparato que tenía él de modulación. Te estoy hablando de algo más grande que esta mesa, ¿me entiendes? No sé cuántos canales, no sé qué tal, metimos allí el rollo el tío empezó para arriba, para abajo, no sé qué, moviendo de todo. La voy a limpiar, le quito, ojalá a ver si le pongo... Bueno, la verdad es que no me enteré de la mitad, porque te voy a decir otra cosa. Y según está eso, oímos el final, dice, aquí, habíamos pillado una onda de aquí, Radio Nacional. Claro, desde entonces no he vuelto a hacer psicofonías. ¿Por qué? ¿Qué había cogido? Una onda perdida. Una onda, sí. Claro, Se metió. ¿qué ocurre? Que claro, como no estaba limpia, no estaba en condiciones, no se le había preparado y demás y tal, claro, la habíamos vendido como la obra de arte. Y lo que hicimos fue, con perdón, una equivocación absoluta. Claro, otro problema de las psicofonías, ¿qué ocurre? Que cuando tú empiezas a grabarlas a nivel vía digital y tú las pasas por un procesador de los ordenadores, resulta que una de las cosas habituales que te encuentras es el chasquido de glotis cuando empieza la palabra. El chasquido de glotis es lo que se inicia cuando tú vas a hablar. Entonces, si hay un chasquido de glotis, vamos a ver qué espíritu necesita una glotis para dar un chasquido para hablar. Nada. No tiene sentido. Claro, muchas de esas habituales que estamos oyendo en radio y televisión como grandes maravillas, yo he tenido acceso a muchas de ellas, no digo cuáles, porque evidentemente son gente que está todo el día en la radio y demás, no voy a empezar a hablar mal de nadie porque no tengo derecho ninguno, que quede claro. Pero son, porque ellos están convencidos que son buenas, cuidado, o sea, que no estamos hablando de que estén haciendo fraude, pero muchas de ellas tienen chasquido de glotis, es decir, alguien Ruidos orgánicos. Pues es otro tema. Entonces, claro, todas estas cosas que crean un problema. Todas son verdad, todas son mentiras, o lo más posible es que haya cosas que no podemos explicar y otras muchas que evidentemente tienes. Y eso pasó mucho con el espíritu. Gracias. ¿Preguntas por ahí? ¿Alguno? Sí, Víctor. Hace unas semanas hice una conferencia estupenda, 24 horas en la vida de un espíritu. Y yo te quería preguntar ahora, ¿cómo son 24 horas en la vida de un médium? Además voy a aprovechar porque es genial tener una cámara aquí para decirlo. Muchas veces muy aburrida, ¿no? En mi caso, muy normales, muy normales. Pero esto Y en el caso que te encuentras un espíritu o... bueno, eso de que de repente... Un momento Mira, a ver, si... El lado espectáculo, por ejemplo, podría ser en este momento decirte, bueno, me gusta que me preguntes esto, pero estoy intuyendo que tienes a alguien ahí, lo estoy viendo. Y es más, es una mujer mayor que te quiere mucho y que tal. O sea, lo típico, ¿vale? O los que van como de especiales por la vida, no, o sea, un médium es como cualquiera. Pero estamos hablando de alguien que está más o menos sensato, normal. O sea, un medium, ¿qué es? Pues una persona que duerme, se despierta, le duele la cabeza, tiene hambre, tiene sed como nosotros ahora. Y que simplemente hay unos condicionamientos físicos y espirituales que están ahí. Físicos digo porque hay dentro de lo sutil que puede ser todo esto, hay factores que sí intervienen en todo esto que somos, o sea, nuestro cuerpo y nuestra psique, nuestro espíritu,
es como esta jarra, ¿no? O sea, está llena de cosas y hay muchas cosas, hay aire, hay de todo ahí dentro y se generan muchos movimientos y muchas vibraciones. ¿Cómo es, en mi caso, mi vida? Pues me despierto todos los días muy temprano porque tengo que ir a trabajar, porque un médium no es una persona que está atontada todo el día con los espíritus, no, es una persona que tiene que trabajar para comer, que hace vida muy normal, que en mi caso soy del Real Madrid, aunque estoy desencantado del Madrid en muchos aspectos, que me gustan mucho los cómics, y que Manuel, por ejemplo, es científico, pero le gustan mucho los cómics, que siento que tengo una responsabilidad, pero que mi vida es esta, mi vida está aquí, o sea, mi día a día es lo que tengo que hacer aquí. Pero no tengo nada de especial, nada de especial. Primero porque un médium es simplemente un instrumento, nada más. No es un ser tocado por la mano de Dios que se pinte el ojo de Horus y que en la luna llena de repente hace grandes rituales, no. Eso son tonterías. Y quien diga que un médium es alguien especial y que está metido en una cápsula onírica, está engañando, es mentira. Porque un médium es un ser humano, nada más, nada más. Con una responsabilidad, sí. Que depende de cada uno, sí. Y que es algo bonito, sí, también. Y que es un problema también cuando no sabes llevarlo, cuando no lo asumes o no sabes trabajarlo. Pero cuando digo trabajarlo, no trabajarlo. ¿Sabes? Eso es porque es otra cosa. El medium que dice que es medium y lo trabaja y dice que yo he visto a tu madre, está aquí, pero mañana si vienes a tal hora volveremos a estar con ella. Bien, tu padre. Y pasado mañana, es más, puedo traerte a ti mismo dentro de 3 vidas anteriores. A ti mismo te traigo. Esos son sinvergüenzas. Sí, Felicios. Siempre en medio del trance mediúnico, ¿qué sensaciones tiene de pasar por él? Mira, el trance mediúnico es... siempre me gusta equipararlo a sensaciones físicas porque es que el cuerpo también tiene mucho que ver en todo esto. Un trance mediúnico no es sino otra cosa que un aclimatamiento a un estado distinto de conciencia. No me gusta llamarlo alterado porque muchas veces la palabra alterado ya nos condiciona. No es la más correcta. Eso. Da una idea equivocada. Eso. Entonces, hay unos pasos como para todo. O sea, del mismo modo que tú para estudiar te concentras, del mismo modo que para poner atención fijas la mirada, te tranquilizas, del mismo modo que para escuchar una conversación y aprender lo que estás hablando pones atención, pues de ese mismo modo para esos pasos, que son 5 los que utilizamos y que consideramos que son sensatos, porque la mediunidad tiene que ser sensatez. Tenemos que empezar también a desterrar la idea de que las personas que tienen determinadas percepciones y son locos, ¿vale? o que es gente folclorizada. Tenemos que empezar a pensar que hay otras cosas y que afortunadamente tenemos la oportunidad de verlas y la historia del paso del tiempo nos está enseñando eso, ¿no? Pero bueno, esos 5 pasos son importantísimos. Percibir esos fluidos, una cuestión física, tú sientes algo, es como... Voy a hablar en mi caso, ¿vale? Porque es el más fiable que puedo tener en este momento para poder decirlo, pero con respeto, o sea, no creyéndome que voy a ver a tu padre ahora. En mi caso, intento relajarme y estar tranquilo. Tú no puedes decir algo coherente si no estás tranquilo y no quieres que se te entienda de una manera determinada, o sea, tienes que estar tranquilo. Cuando digo tranquilo, tienes que estar tranquilo físicamente y anímicamente, espiritualmente. Físicamente, ¿por qué? Porque si te has tomado 4 cervezas, olvídate. Vas a ver espíritus, pero por toda la... Y alguna cosa más. Sí, y hasta posesiones diabólicas. Si estás con problemas, lo que te va a salir es toda esa carga que tienes por dentro. O sea, tienes que estar tranquilo, tienes que estar reposado, tienes que estar concentrado y sobre todo tener que tu organismo esté en un estado en el cual tú no tengas la propia carga física que ya de por sí el cuerpo tiene. Entonces tú entras en esa percepción de fluidos. Luego sientes la aproximación. Es difícil explicarlo porque es un estado distinto. Tú puedes percibirlo, pero esa aproximación es como, siempre digo, ¿no? Como cuando los pelos se te erizan un poco, cuando de repente sientes que hay algo que está ahí, ¿vale? Es difícil explicarlo, pero es un poco así.
Luego viene el contacto, que no es que el espíritu dice, para adentro, ya está, ¿no? O, y uy, ¿qué cómo siento eso? No, esos son desórdenes. No, es un, como dice María Jesús, un abrazo. Alguien que se te acerca. ¿Por qué? Porque justamente es un acoplamiento, pero ¿qué es esto? Para poder hablarte, para poder tú sentir, pero hablarte aquí. La comunicación es aquí. Es una cosa que es más potente. Es una cosa de, porque yo te estoy diciendo, qué bien que te estoy escuchando. No, es aquí. Después de ese contacto, ya viene el envolvimiento en el cual ya se ha hecho esto, entonces tú, previamente, ya has sentido ese espíritu y ya hay como una especie de diálogo en el cual tú le dices, vale, yo te voy a echar una mano, pero yo soy mi templo, tú no vas a venir a hacer lo que te da la gana. Si quieres que este teléfono funcione bien, cógelo bien, no tires del cable porque se puede desconectar, no quites la batería y la tires, no hagas tonterías. Si quieres que se te escuche, respeta el aparato. Entonces ocurre eso y finalmente viene la manifestación. Son varios pasos lentos que vienen poco a poco, pero que tiene que ser así para que se pueda dar. ¿Y qué siento? Pues al principio, cuando estaba como un poco desordenado y yo quería hacerlo porque sentía que ocurría, pues al final te sientes nervioso, sientes como reminiscencias de cosas que son del espíritu, que son sus reminiscencias, no son tuyas, pero que te afectan de una manera porque tú estás nervioso. Cuando ya te modulas, cuando estás en calma y ya tienes cierto control, simplemente sientes que has dado paso a algo. Y si son espíritus que te aportan algo, sientes algo muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Más preguntas por ahí? Sí, yo quería preguntar a María Jesús. Vale. ¿Cómo los puedes ayudar? ¿O cómo los puedes, yo qué sé, orientar o yo qué sé, algo como para que se sientan ellos mejor contigo si vienen a pedirte ayuda? Lo primero que hay que hacer es desarrollar esa mediunidad, esa facultad, porque eso es una facultad. Y cuando está bien desarrollada y conociendo los 5 pasos que ha mencionado Aldo, en un centro espírita se trabaja muy bien con los espíritus. Se les puede ayudar porque un medium entra en contacto con los espíritus, pero tiene un adoctrinador al lado. Un adoctrinador es una persona que es la que se ocupa de dialogar con el espíritu. ¿Qué te ocurre? ¿Qué necesitas? Porque el medium por sí solo habla, pero alguien tiene que estar contestando al espíritu. Se les puede ayudar, depende de lo que necesiten. Ellos mismos te lo van a decir. A veces no necesitan nada porque ni siquiera saben que están muertos. Otras veces necesitan consuelo. Otras veces precisan que la familia sepa que están ahí los seres queridos, a nuestro lado, más veces de lo que nos imaginamos. Siempre que pensamos en un ser querido que está en el otro lado y tiene posibilidades de venir, lo hace. Está a nuestro lado, aunque no sintamos más que un simple escalofrío o, tengo la sensación de que no estoy sola. Pero a los espíritus se les ayuda con mucha facilidad en un lugar como este, donde se trabaja con ellos directamente, donde no utilizamos psicofonías, porque para un centro espírita una psicofonía es la vocales, y nosotros ya juntamos palabras, ya sabemos decir papá, mamá. Entonces, os he dicho al principio que vengáis a estudiar con nosotros, a trabajar con nosotros, que vais a ver lo que es hablar con un espíritu, lo que se siente cuando un espíritu está cerca, lo que se percibe cuando tienes un espíritu superior, como decía Aldo, la sensación tan maravillosa que deja. Cuando es un espíritu atormentado, te deja una sensación muy mal, pero enseguida te recompones de nuevo. Pero hay que ayudarle. Nosotros tenemos, lo hemos borrado, tenemos marcados, cada día se trata a espíritus diferentes, porque las vibraciones de un trabajo mediúnico no son las mismas. Si estamos trabajando hoy con espíritus inferiores,
es una vibración muy baja. Los espíritus superiores no vienen, no bajan tanto, no pueden estar. Entonces hoy se trabaja con espíritus perturbados, con espíritus perdidos, con espíritus que no saben que están muertos, con espíritus negativos, con espíritus obsesores. Y el próximo martes se trabaja con espíritus con gran conocimiento. Los que te dan mensajes espléndidos, los que te dan bronca también, ¿eh? Cuando estamos haciendo algo incorrecto también lo dicen. Y si no, consúltale a la señora que tienes al lado cuando la dicen todo el trabajo que le han puesto para que haga. Pero así, con gran seriedad. Y una cosa última que es importante decir también, que además que es un momento interesante y creo que es importante porque en esta mesa estamos 3 personas que aparentemente podría parecer que hay distancias, pero no es así. Y es genial que ocurra esto porque también hay que decirlo. María Jesús ha dicho que se puede trabajar aquí, se puede descubrir cosas, pero este sitio no es una pastelería. Porque cuando no hay espíritu, se le dice a la persona, no hay. Cuando hay una cosa que no es, no es. O sea, no es que todo sea un vergel de espíritus, no. Hay mucho... Porque hay que tener mucho cuidado justamente con eso. Entonces, y es importante decirlo porque muchas veces se piensa que un centro espírita pues es eso, un paraíso donde hay miles de cromos de espíritus y todo es color de rosa. No. O sea, cuando no hay, no hay. Y cuando hay potencia, hay potencia. No, otra cosa. A raíz de la pregunta, Víctor insiste, ¿no? La pregunta. A raíz de la pregunta que te hizo Víctor, que te dijo cómo es un medium en su vida diaria, algo que tenés que decir, que no sé si quedó claro o no, que tú cuando trabajas lo haces en un centro adecuado y no lo haces en tu casa, ni en el metro, ni en el autobús. Claro, eso es importante. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, trabajo aquí y luego pues con el grupo Delta también, que está José Luis aquí, que es el físico, pero lo hago bajo los parámetros de lo que yo sé, de lo que considero que es lo justo y lo necesario, ¿no? Esto es una cuestión para ayudar, no es para otra cosa. Entonces, no en el metro voy escuchando música. Cuando estamos fuera, ¿por qué? Porque primero es vivir la vida, ¿no? Y tener una disciplina de hacer las cosas. O sea, no se puede ser desordenado con esto, porque entre otras cosas... Porque la mediunidad es disciplina. Claro. Si no hay disciplina, no hay mediunidad correcta. La mediunidad es algo más serio de lo que parece y no se puede hacer a tontas y a locas. En la mediunidad hay que volcarse, hay que hacerlo muy seriamente y hay que saber lo que se hace. Por eso primero hay que aprender a ser buen medium y solo se es buen medium si hay cimientos para ello. Porque no podéis venir diciendo, ay, es que yo tengo mal de ojos, siento a los espíritus. ¿Qué dices? ¿Sientes a los espíritus o tienes mal de ojo? Son dos cosas. El mal de ojo. ¿Cuál de las dos? Y el mal de ojo es un cuento chino, pues imagínate. Ahora, ¿sientes a los espíritus? Vale, pues vamos a verlo. A veces no es verdad, pero se le puede ayudar también. ¿Por qué no? Se puede ayudar a todo el mundo, pero hay que enseñarle a diferenciar qué es un medium del que no tiene ningún tipo de mediunidad. Yo os quería preguntar a cualquiera, cualquiera que quiera responder, vuestra opinión en un caso, pues, de una persona, bueno, es un ser querido, muy querido mío, que está atravesando una situación muy dura, muy difícil de enfermedad, ¿no? Una enfermedad muy terminal, joven, y que, bueno, pues como es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, se está planteando pues una muerte digna. No. Bueno, permíteme, es que quiero explicarlo antes todo para conocer desde vuestro punto de vista. Sí. Entonces, bueno, por un lado está esta cuestión y se trata de, pues, una... Bueno, es mi hermano, pues estoy hablando de mi hermano. Él es muy agnóstico, por lo tanto, pues no cree en espíritu y se plantea el hecho de que pueda haber otra vida, ¿no? Más bien, no es ateo, yo le entiendo más como agnóstico. Y bueno, pues es una situación muy dura
Entonces, yo tengo muchísimas preguntas, claro, pero las canalizaría en dos principalmente, desde el punto de vista espírita, si esto cómo se podría plantear, y luego desde el punto de vista humano, cómo preparar ese camino de un modo espiritual hacia él. O sea, yo no sé si me explico bien, ¿no? A lo mejor no me estoy explicando bien, ¿no? No, sí, es cómo hacer ese acompañamiento cuando ya él realmente lo tiene prácticamente decidido, ¿no? Mira, yo te voy a responder una parte y María Jesús la otra, ¿vale? Vamos a partir de una base. En esta casa muchos hemos tenido experiencias así, como la tuya, ¿vale? Y gracias por contarlo, porque muchos de nosotros aquí las hemos contado y las compartimos. Una casa espírita, además de los espíritus, también es un centro de comunión entre todos, de comunicación. Y eso es importante decirlo también, porque desde el principio dije somos espíritus, y es importante que tú, por ejemplo, puedas compartirlo, porque también a ti te sirve un poco de liberación, y también a nosotros es una manera de acercarnos a ti, porque hemos pasado experiencias comunes. En mi caso yo he pasado algo parecido, ¿vale? ¿Y qué puedes hacer tú? Lo primero, sentir a tu hermano aquí. Él no se ha ido todavía. Muchas veces a la gente que queremos, cuando está mal, ya la vemos como si se hubiese ido, o como si estuviese a punto de irse. Y no, está aquí todavía. Está aquí todavía. Es importante y es necesario que él sienta eso. O sea, ¿cómo le puedes ayudar? Queriéndole, normalizándole a él para que él se sienta normal, no se sienta un caso, ya él de por sí ya se puede sentir como, es que yo estoy mal, pero es importante que tú le normalices, que él vea que es tu hermano, no un enfermo. Eso es importantísimo, porque muchas veces tiramos la toalla cuando ya nos damos cuenta que somos los enfermos, ya no servimos para nada, hacemos esto. Pero es importante que tú hagas eso, ¿vale? Ahora es lo importante, porque ahora está aquí contigo. Y porque ahora tú tienes la oportunidad de darle toda la fuerza necesaria para que cuando llegue el momento en que él deba irse, vaya con una fuerza mayor y vaya sintiendo tu amor. Porque tu amor es lo más importante que le puedes dar ahora. Y esa es la mejor de las ayudas que le puedes dar. Su confianza crecerá si él siente que tú estás viendo, ¿cómo se llama? Luis. Que estás viendo a Luis, no a un enfermo. ¿Vale? Te he respondido una parte porque María Jesús te va a responder la otra parte. Pero lo primero, quería decírtelo de esta manera, porque estamos en una casa espírita y somos humanos, y gracias por contarlo, porque no eres la única persona que cuenta algo así, muchos lo hemos hecho, pero es importante y te lo agradecemos. ¿Vale? ¿Y por qué me dejas la parte más dura a mí? Pues para que hables todo eso que te ha dicho, yo diré algo para que no te sientas. todo eso que te ha dicho lo tienes que hacer. Pero yo ahora te voy a contar la parte negativa para que sepas lo que puede ocurrir, porque no hay muertes dignas. Es un suicidio. Y si lo hace, de la forma que se suicide, ¿qué edad tiene tu hermano? 47. Mira, tu hermano es joven. Con esta enfermedad a lo mejor le queda poco tiempo de vida porque es una enfermedad dura. Pero suponte que le quedan 2 años. Vamos a suponer. Y tu hermano decide suicidarse. Con lo que sea. Se va a ir, claro. Pero en el otro lado va a estar esos 2 años suicidándose todos los días y cada minuto. Si se toma... Permíteme un segundo, una aclaración. Es que él no se puede suicidar. O sea, él no puede hacer ese acto porque él está totalmente tetrapléjico. O sea, es un tema más duro aún. O sea, es duro, lo mires como lo mires. Lo que pasa es que también es verdad que desde el punto de vista humano... Mira, las pruebas que nos vienen del otro lado son muy difíciles. Es muy complejo. Pero yo te digo una cosa, pobre de aquel que ayude a tu hermano a quitarse la vida. Porque se va a echar una carga tan grande en la espalda que luego no va a poder con ella. Háblale, pero tú piensa que si intentáis ayudarle para que se quite la vida, no viviréis. Es decir, estaréis sufriendo tanto como sufre él ahora. Mira, tú no te preocupes, las pruebas que nos mandan por algo será. Puedes hablar con él, si tú crees en Dios, pídele ayuda,
No le pidas que le cure porque no sabemos si tiene que curarse o no. Pídele que le dé energía, que le dé fuerza, que le dé calma, que le dé sosiego, que le haga dormir para que olvide un poco. Que su vida es un infierno. Sí, no es suficiente. Sí, ya lo sé. No lo sabes. Mira. Pero bueno, ha habido muchos problemas y ha habido muchas enfermedades y ha habido muchas cosas que parecen milagros. Yo solo te digo una cosa: no le ayudéis a morir, que no le estáis ayudando. Él se va, pero el que le ayude a morir va a tener una carga tan pesada que no va a poder con ella. Entonces, déjale los médicos que le traten, que para eso están. ¿Está en el hospital? Es que no. ¿No está en el hospital? ¿Dónde está? ¿En tu casa? No, en mi casa no, él está en su casa, en su casa. cuidador que la atiende, pero bueno, está en un punto donde, bueno, él lo tiene ya todo organizado. Quiero decirte que una cosa es lo que usted pueda pensar desde el punto de vista espírita, o yo pueda pensar, o lo que pueda sentir, y otra cosa es lo que él está viviendo constantemente en esa situación donde lleva años, donde está luchando con la enfermedad bárbaramente, y donde, bueno, pues es progresivo, es un tema progresivo. ¿Cuántos años lleva? Lúcido completamente. ¿Cuántos años lleva? Con la enfermedad diagnosticada lleva 10, pero con síntomas, es una esclerosis progresiva en una fase ya de postración. O sea, mira, primaria y con las facultades en plenitud, ¿verdad? Mentales, es por supuesto. una prueba mental, muy dura y la increíble. tiene que superar. Sí. Y la tiene que superar. ¿Pero cómo? Con paciencia. Y la paciencia se la podéis dar vosotros, que sois los que estáis cerca. Porque si no os lo supera y conseguís que se vaya al otro lado antes de tiempo, es un problema gravísimo, muy grave. Mira, que le den los médicos todo lo que necesiten para calmarle los dolores, que para eso están. Los médicos están para ayudar. Si no se cura la enfermedad, que le pongan morfina o que le pongan la droga que le pongan. ¿Y puede hablar cómo va ese tema? Pues como médico que hable. No va así. Pero vamos a ver, lo que no puede ser es que me digas que queréis que tenga una muerte digna. No, eso es que no lo hagáis porque vais a tener un problema muy grave. Es que a lo mejor no me he explicado bien. Él todo esto lo tiene ya organizado, hay una asociación para esto, sí. Pero desde él, desde su propia decisión como ser humano libre, independiente y lúcido que es. No es que yo lo esté... No. Esto parte de él. No sé si me explico. O sea, es algo que él ha decidido, es una decisión suya personal. Yo como su única familia... El responsable será él, claro. Claro, el responsable es él, pero yo digo, ¿cómo se puede hacer desde el punto de vista espiritual para ayudarle o para... Pues hablar con él y rezar, hija. Pedir ayuda y protección. No te quedan más. Y lo que te he dicho, o sea, darle o sea... todo el amor que puedas. Sí, y hacerle sentir que está aquí, o sea... Y aquí ya no es una cuestión de espiritualidad ni nada, sino simplemente de justicia y de respeto, ¿sabes? De respeto, sí. Hazle sentir que aunque no pueda moverse está siendo útil. Hazle sentir que tú le quieres. Hazle sentir que le quieres, pero como lo que es, como una persona, no como alguien que está postrado. Dale confianza para que él sienta confianza en sí mismo, aunque probablemente no la sienta. Pero hazle sentir que está aquí. Eso es importantísimo, que está aquí, no que es un enfermo, que está aquí. ¿Vale? Porque además hay una cosa. Cuando tú das ese sentimiento y lo das con ese convencimiento de amor, eso pasa hasta el plomo, lo traspasa. Porque él va a sentir, pero dejando esto de lado. Si tú llegas, es como cuando a alguien le dices te quiero, pero se lo dices con esa cosa tan fuerte, lo va a sentir. Pero es importante que lo hagas también porque probablemente ese sea un trabajo para vosotros también. Probablemente esto también a vosotros os implique en algo. Probablemente haya algo que vosotros tengáis que hacer con él. Y probablemente ahora sea el momento que, justamente, claro. Pero ten claro que ese amor que tú puedes tener por él va a servir, tenlo claro. Pero utiliza ese amor, úsalo. Terminamos ya. Pásaselo, mano, dale la explicación científica. Bueno, mira, realmente yo lo que te iba a comentar es, conozco el caso, he conocido más de uno, y te digo sinceramente, si ha tomado él la decisión y eso, yo le aplaudo. Que quede claro, porque hay una cosa.
Vamos a ver, la medicina ahora mismo tiene un gran problema, y es que por obligación mantenemos vidas que son tiempo prestado. Tu hermano hoy en día seguramente, si no fuera por la medicina que tenemos, hubiera fallecido hace ya mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, es un problema, y lo digo con toda palabra, de que antes o después tendremos que solucionarlo de alguna forma, porque es que hoy en día la medicina puede mantener a una persona en un estado que no sé muchas veces cómo definir durante un montón de años. Y ahí entramos en el juego. Eso es una vida digna, no es una vida digna, el facilitar que fallezca o que no fallezca, eso se puede hacer, no se puede hacer. Entramos en unos problemas morales que todos, que quede muy claro, aunque algunos tengamos ideas muy claras, todos por encima de todo no sabemos ni qué hacer. Yo creo que en este caso, te lo digo sinceramente, y lo más importante es, por la poca experiencia que he tenido con algunos casos semejantes, es conseguir que él se sienta arropado. Creo que lo más importante es lo que te está diciendo Aldo, de verdad. O sea, la familia, estéis con él, y que él se sienta arropado, no hay otra historia. La decisión que tome es suya. Las implicaciones espirituales o no, mira, yo ahí no me meto, pero lo que sí te digo directamente es que es eso, que por lo menos el tiempo que siga, que se sienta directamente de alguna manera querido. Eso es lo más importante, porque no nos damos cuenta hasta qué extremo también la educación que nos han dado hace que las personas enfermas nos molesten. Mucho más de lo que creemos, porque nos crean miedos, nos crea esa situación de decir, fíjate cómo está, que yo puedo estar mañana, este no es mi hermano, porque mi hermano era con el que jugaba cuando... Tenemos muchos errores metidos en la cabeza por causa educativa, y eso, a la larga, me temo que una persona que cuando tiene un problema importante como este, lo vive en los de alrededor, lo siente como esos miedos y demás, de alguna manera están repercutiendo sobre él. Por eso te digo que ahí lo más importante es eso, que estéis a su lado, de verdad. El resto, pues mira, es fisiología, cuestión de tiempo. Muy bien, terminamos ya, señores. Muchísimas gracias.